Muy buenas noches, estimados compañeros, señor Iván Castillo, presidente del barrio 27 de octubre, señor docente, señores presentes, muy buenas noches. Saluda el señor Dani Vladimir García Romero, estudiante estudiante del cuarto año de Derecho en la Universidad Técnica de Loja. Eh, Voy a iniciar mi participación con un taller al cual voy a poner a compartir mi pantalla para que puedan visualizar el tema que voy a tratar. Compañeros, muy buenas noches. Les voy a dar a conocer sobre el tema las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este proyecto está vinculado a la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Introducción. La cultura digital y el uso de las tecnologías se han convertido en una realidad en el Internet y es una respuesta a la exposición excesiva de la información personal, especialmente en las redes sociales a través de los perfiles de los usuarios. En el contexto de las redes sociales, tales como WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, entre otros, y la información disponible en Internet, el comportamiento de los usuarios en sus propias redes sociales representan una información vulnerable a la explotación por parte de usuarios maliciosos. Este taller tiene por objetivo conocer la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de analizar los tipos de delitos informáticos, observando su penalización, así como las sanciones impuestas por el mismo, para encontrar alternativas de solución que ayuden a mitigar los riesgos de ser víctimas de un delito informático, ya sea a nivel personal o empresarial. No sin antes decir que derecho al olvido, la libertad de expresión digital, protección de datos en la época actual, caracteriza por la contactibilidad a la red. Es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Esta clase de garantías son esencialmente una extensión de recogidos dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, adaptadas a la era del Internet. Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma en que se vulneran los derechos, fundamentalmente como la libertad de expresión, el acceso a la información o al derecho a la privación, dejando a las personas más expuestas. Por ello, se requiere garantizar los derechos digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado en su contacto con las redes sociales todas las órdenes de nuestras vidas, especialmente la de los jóvenes. Esta incorporación de las tecnologías a la vida cotidiana ha ido transformando las formas de actuaciones a los propios actores y consecuencia de dichas acciones. Esta metodología de la explicación de la materia lo vamos a hacer de acuerdo a una trilogía de trabajo, como es el docente, el estudiante y jóvenes del barrio 27 de octubre, donde que vamos a estudiar lo que es la Constitución, el COIP,
derechos digitales, causas y efectos. Es así que dentro de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano nos garantiza dentro de nuestra Constitución ecuatoriana el derecho a la identidad digital, la honra y el buen nombre. El 26 de mayo del 2021, la Asamblea Nacional del Ecuador, con registro oficial número 549, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el cual tiene como objetivo y finalidad garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. De acuerdo también, la Constitución de la República de Ecuador, a través de su artículo 1, indica que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. En su artículo 16, manifiesta que todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a, en su numeral 2, nos manifiesta el acceso universal a la tecnología, a la información y comunicación. En su numeral 3, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de la frecuencia del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privadas y comunitarias, y a bandas libres para explotación de redes inalámbricas. De acuerdo a su artículo 66, reconoce la Constitución de la República que se reconoce y garantiza a las personas, de acuerdo a su numeral 20, el derecho a la intimidad personal y familiar. De acuerdo como conocemos cada una de las personas, dentro de la Constitución de la República, para normalizar estos tipos de delitos o presuntos delitos que cometen las personas o presuntos infractores de la ley, anteriormente existía el Código Penal, pero no es así que ahora conocemos como el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, la Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Código Orgánico Integral Penal. En sesión, el 28 de enero del 2014, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y pronunció sobre la objeción parcial del Código Orgánico Integral Penal, enviada por el señor Presidente Constitucional de la República. Por lo expuesto, y de acuerdo al artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y al artículo 49 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, acompañó al texto del Código Orgánico Integral Penal para que se sirva y publique en el registro oficial. Es decir, a partir del 2014 hasta el año 2021, se han producido algunas reformas a este código porque ha habido falencias en sus tipificaciones de sus artículos de acuerdo a las leyes. Por lo tanto, el 17 de febrero del 2021 es la última reforma que se hace a este Código Orgánico Integral Penal, poniéndole como materia de anticorrupción.
¿Con qué finalidad se produce este código orgánico integral? Con la finalidad de verificar a las personas que se encuentran dentro del territorio ecuatoriano, los mismos que pueden o no pueden producir un delito, para contrarrestar estos típicos delitos tipificados ahora en el Código Orgánico Integral Penal y los presuntos delitos del sistema de los jóvenes a través de la información del Internet. Por lo cual les voy a hablar presuntos delitos que pueden cometerse a través de estas redes sociales, como es el artículo 172, que dice, de acuerdo al artículo 172 del COIP, utilización de las personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, las personas que utilicen a niñas, niños o adolescentes o a personas mayores de 65 años o personas con discapacidades para obligarles a exhibir su cuerpo total o parcial con fines de naturaleza sexual, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años de prisión. En su artículo 3 del mismo Código Orgánico Integral Penal, nos manifiesta que el contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medio de sistemas electrónicos, la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. Cuando el acercamiento se obtenga de mediante coacción o intimidación, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que suplante la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal COIP, nos habla también sobre la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantáneos, redes sociales, blog, fotoblog, luego en redes o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el artículo 178 nos habla sobre la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos de voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. En el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, también nos habla sobre la revelación del secreto. La persona que teniendo conocimiento por razones de su estado o oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar un daño a otra persona y lo revele, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año de prisión. En su artículo 180 del mismo Código Orgánico Integral Penal, nos habla sobre la difusión de la información de circulación restringida. La persona que difunda, informe, información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es información de circular restringida. 1. La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley. En su numeral 2 nos dice
la información producida por Fiscalía en el marco de una investigación previa. Y en su numeral 3 nos manifiesta la información acerca de las niñas y adolescentes que violen sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En su artículo 103 nos habla sobre la pornografía con la utilización de niñas y adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite material visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas o adolescentes en actitud sexual, será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años de prisión. En su artículo 104, la comercialización de la pornografía con la utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publique, compre, posee, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años de prisión. De igual forma, también a través de estos medios de comunicación, como es el WhatsApp, Facebook, Twitter, se puede producir este artículo, que es el artículo 167, que nos habla sobre el estupro. ¿Quién nos dice que la persona mayor de 18 años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra mayor de 14 y menor de 18 años será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión? También en el mismo Código Orgánico Integral, en su artículo 154, numeral 154, inciso 1, nos manifiesta sobre la instigación al suicidio. Dice, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años la persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejo, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica, existe a una persona que provoque daños a sí mismo o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinada en el resultado del daño. Artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal nos manifiesta sobre las acusaciones o denuncias maliciosas y manifiesta que las personas que propongan una denuncia o una acusación particular cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada judicialmente como maliciosa, se será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año de prisión. En el artículo 273 de la misma ley del Código Orgánico Integral Penal, nos habla sobre la revelación de la identidad, agentes encubiertos, informantes, testigos o personas protegidas. La persona que indebidamente revele real o nueva identidad, el domicilio o paradero actual u otro dato que permita o dé ocasión que otro conozca esa información que permita identificar y ubicar a un agente encubierto, informante, testigo o persona protegida, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. De igual forma, les voy a hablar sobre qué es el oversharing. Para que tengan conocimiento, la palabra oversharing hace referencia al sobreexposición de la información en los medios digitales. A veces compartimos mucha información sobre nosotros mismos, pueden ser una forma de romper el hielo y es normal que lo hagamos en las redes sociales. Pero este tipo de comportamiento siempre debe realizarse con precaución y sin asumir que nadie está mirando o que la persona en particular con la que estamos hablando en privado es confiable. Por lo tanto, se puede decir que hay una diferencia de razones para compartir en exceso y son principalmente sociales.
De igual forma, les voy a hablar qué es el ciberacoso. Es acoso o intimidación por medio de la tecnología digitales. Pueden ocurrir en las redes sociales, la plataforma de mensajería, la plataforma de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar, humillar a otras personas, por ejemplo, difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales. ¿Qué consecuencias puede producir el ciberacoso? Cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente como si le estuvieran atacando en todas las partes, hasta en su propia casa. Puede parecerle que no hay escapatoria posible. Las consecuencias pueden durar largo tiempo y afectar a la víctima de muchas maneras, como emocional y mentalmente. Ahora les voy a hablar qué es el derecho digital. Según Bárbara 2021, considera que el derecho digital como una rama del derecho que busca ofrecer una constatación jurídica a inconvenientes que las demás especialidades se habían postulado unas preguntas que por nuestra naturaleza del medio al que podríamos clasificar de innovador y requiere de resolución. 10 minutos. Algo pasó. En el segundo componente fundamental en el momento de comprender la legalidad en el planeta digital del dialogar de sus caracteres multidisciplinarios. De igual forma les voy a hablar sobre los derechos digitales reconocidos en Ecuador. 1. El derecho a la intimidad en el ámbito laboral permite a los trabajadores tener derecho a la protección de su intimidad frente a los dispositivos digitales de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo y sistema de geolocalización. Las causas. Mejía en 2015 dice que las redes sociales son un medio de comunicación bastante usado por bastantes personas, generalmente más que nada por jóvenes, encontrando en ellas un fundamento para usar Internet muchas veces. Las redes sociales hacen que varias personas descubren interesante el conocer a personas que no han observado en su historia, intentando encontrar quizás el beneficio de estar activo en las redes. Casi continuamente, de alguna u otra forma, esto acaba convirtiéndose en un vicio del cual empiezan a defender solo para dialogar con personas y socializar. Medidas tomadas por el Estado. Referente a las últimas medidas tomadas por el Estado, tenemos la presidenta del Consejo de la Judicatura en el lanzamiento de la política pública por una Internet segura para niñas, niños y adolescentes. Consejo de la Judicatura 2020. Esta idea es resultado del trabajo coordinado de 22 instituciones públicas y privadas, además de organismos nacionales e mundiales que trabajan por los derechos de la infancia y la juventud. Medidas. Conclusiones. En Ecuador es uno de los primeros países de la región latinoamericana en implementar una política pública para el manejo del Internet seguro para los niños y adolescentes. Se debe trabajar en la prevención y dar a conocer los riesgos que implica el sistema oversharing. Debemos recordar que oversharing significa la sobreexposición de información que se realiza por los jóvenes a través de los medios digitales. El avance de los derechos digitales se encuentran en pleno desarrollo, aunque a muchas acciones
por realizar para prevenir los delitos de esta índole. Para ustedes tenemos la respectiva bibliografía. Y muchísimas gracias, mis estimados compañeros, amigos, aquí del barrio 27 de octubre, por estar presente en esta exposición realizada por mi persona. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor. Muchísimas gracias. No va a compartir.